Los programas formativos online tienen un problema y es que hay un abandono muy grande, una tasa de abandono muy grande y una muy baja retención. Y eso no se resuelve con más contenido, sino con arquitectura, con onboarding secuencial, con etapas que tengan criterios medibles y accountability humano. Este documento generaliza la estructura de un programa de e-learning probado a cualquier industria, ya sea certificaciones, residencias, ventas, idiomas, para que puedas diseñar o auditar tu propio programa con la misma columna vertebral. Por si no me conoces, soy Juan Otálora. Diseño el backend y entreno equipos de negocios de servicios entre 1 a 10 millones de dólares al año. Pero el problema es que acá existe un repositorio de contenido, no un programa. Tu programa tiene módulos, tiene alumnos inscritos, cada cohorte arranca con energía, pero no estás escalando la retención y algo no cuadra. El contenido está cubriendo lo que no quieres mirar. Tú sabes que si quitas el onboarding, sabes que si quitas la primera parte del curso, el abandono sube. Tú sabes que sin criterios claros, la gente no sabe si va bien o va perdida y sigues viendo esto, no comentas, no escribes, pero es verdad. El punto es que no tienes un programa escalable, tienes un repositorio de alto esfuerzo, alto abandono, sostenido por motivación inicial de la persona, fricción y decisiones reactivas. Yo acá no diseño cursos, yo diseño la arquitectura que hace que el contenido se convierta en resultados, porque eso es lo que tiene que lograr un programa de e-learning, convertir contenido en resultados. Obviamente, yo no soy experto en tu contenido, pero he creado en el pasado múltiples programas de aprendizaje. Yo he revisado programas de preparación para exámenes, certificaciones y entrenamiento corporativo en múltiples industrias. Y los que retienen y escalan comparten tres rasgos. Primero, un onboarding que obliga a una primera acción visible, con un roadmap, un recurso elegido para tomar acción y un compromiso en comunidad. Etapas con números de salida, por ejemplo, errores evitables de menos del 5% por cada 100 intentos, luego 80, 85, 90% de aciertos por cada semana. El punto es que acá tú necesitas una primera acción que esté impulsada no solamente por los módulos, sino por la comunidad que creas. Y luego etapas cuantificables para que la persona sienta progreso, que eso es algo que muy pocos programas de capacitación hacen y es un rezago de cierta manera de los programas universitarios, que provienen es de sigue este currículum y haga lo que tenga que hacer, pero no se preocupan que el contenido de resultados tangibles. Si vas a hacer un programa de e-learning, tienes que preocuparte porque el contenido genere resultados tangibles. Bien, y eso se logra además con al menos un checkpoint con criterios claros antes de pasar de etapa, un checkpoint 1 a 1, para que no solamente le pidas a la persona que haga cosas, sino que chequees en ella. Acá es donde viene ese componente de acompañamiento importante. En un programa de residencia médica, que fue un programa que I ran durante un buen tiempo, con el cual tuve más de 700 clientes, eso se traduce, por ejemplo, en pedirle a las personas que practiquen preguntas, que tengan umbrales por etapa para pasar de siguiente etapa y reuniones 1 a 1 para aprobar el avance. En otros programas, como por ejemplo ventas o idiomas, el equivalente serían llamadas, conversaciones o entregas con el mismo nivel de claridad. Si, por ejemplo, estás preparando un curso de ventas, estaríamos hablando de un programa de e-learning de ventas, estaríamos hablando de que los hitos deberían ser, pones scoreboards o pones simplemente unas hojas, unos documentos que tienen checklists para que la persona siga. Cuando la persona siga 8 de cada 10 ítems, 9 de cada 10 ítems en múltiples sesiones consecutivas, ahí podría pasar de etapa. Bien, porque sin eso, el contenido por sí solo no sostiene la cohorte. Lo que sigue está armado para diagnosticar rápido. Bien, para cada variable que vas a ver,
el síntoma, una escena típica de lo que falla, el diagnóstico en negrita y una regla operacional. Bien, esto no es una lista de buenas intenciones, esto es un checklist de arquitectura. Así lo tienes que tomar, el paso a paso que hay que seguir. Porque si tu programa falla en dos de estas cuatro variables, el problema no es el alumno ni el contenido, es la estructura. Bien, el diseño. Veamos primero los 5 errores de arquitectura y no de actitud. El primero es un onboarding decorativo. Si tú te das cuenta, el alumno entra, ve un video de bienvenida y se pierde en la plataforma. Eso es muy común y uno cree que eso no pasa, pero lo que hay que hacer apenas una persona entra, sobre todo una persona que accede, es que hay que darle accesos y hay que decirle cómo hacer las cosas, reducir la fricción al máximo para que la persona tome la siguiente acción. Si no, pues no va a servir de nada que haya comprado el programa. Fíjate cómo se ve. El alumno entra, ve un video de bienvenida, se pierde en la plataforma, recibe el link de acceso, mira un video genérico, no hay una verificación de que entendió las reglas, no hay una llamada de alineación, no toma ninguna decisión visible a partir de un recurso particular, abre los módulos por su cuenta y abandona en las primeras semanas. El diagnóstico de esto sería: el onboarding no compromete, el onboarding no verifica, no genera un primer compromiso público. Y cuando no genera un primer compromiso público, ese abandono temprano proviene de la falta de claridad del siguiente paso y cero compromiso visible. Fíjate esas dos variables. Falta de claridad del siguiente paso. ¿Qué es lo que viene después? De hecho, de acuerdo con la evidencia científica, una de las 3 razones por las cuales la gente suele procrastinar es la ambigüedad con respecto a la secuencia de actividades que una persona tiene que seguir. Tan sencillo como eso. Entonces, lo primero que tiene que tener un programa online, un programa de e-learning, es justamente que la secuencia de actividades esté clara. Y luego el compromiso visible. La evidencia científica también ha mostrado que los seres humanos solemos conformarnos. Esto proviene de un estudio hecho en los años 50 por Solomon Asch. Las personas solemos conformarnos con lo que hace nuestro entorno. Si nuestro entorno dentro de un programa de formación online se nota que ya está comprometido, la persona nueva va a querer conformarse con eso y entonces va a estar comprometido también. Pero si tú ves por un lado la información online y por otro lado lo que tiene que ver con la comunidad y el acompañamiento, ahí estás perdido porque todo forma parte de un mismo sistema. Bien. Y acá, reglas. Acá hay que verificar que la persona entra al programa y tiene acceso a la plataforma. ¿Sí? Y de hecho, esto se tiene que hacer a partir de la primera compra, a partir de la compra. Luego proviene un video de introducción con reglas y metodología que no solamente tiene la bienvenida, un video introductorio con reglas y metodología. Este se debería enviar también vía email y se tiene que verificar que la persona sabe de la existencia de ese video. Y luego se hace una llamada de alineación para resolver dudas iniciales antes de siquiera soltar el contenido, antes de siquiera entregar el contenido. Bien. Y luego, revisión de módulos con una primera acción concreta. Entonces se le dice a la persona: listo, revisa estos módulos, pero necesito que con estos módulos hagas esto. Como por ejemplo, elegir un examen particular o certificación que tiene que presentar, un recurso particular, una meta particular y anotarlo. Bien. El punto es que el alumno de esta formación sale con un roadmap o con un recurso elegido y y lo comparte además en un canal. ¿Sí? ¿Eso a qué se refiere? A que le pides una acción rápida que se refiere a cuáles son las herramientas que va a usar para conseguir un objetivo particular. Un ejemplo muy sencillo: imagínate una formación de ingeniería, ¿sí? Que requiere
de cierto bagaje técnico y que para eso se le pide a la persona tener un libro particular. Entonces, toma la decisión de escoger un libro particular que tú le diste como opción y luego lo comparte en un canal de la comunidad diciendo, ya elegí este libro y ya lo tengo conmigo. ¿Para qué sirve eso? Porque eso genera un refuerzo positivo entre lo que la persona hace y la victoria, la forma en la cual se siente lo que hace. Y va a ser eso reconocido por los demás. Ese es el objetivo. Y tú tienes que permitir que los demás reconozcan esto. Bien, porque sin eso los que abandonan no abandonan por falta de valor, abandonan por falta de claridad. Obviamente en tu industria esto puede verse diferente, pero el patrón es el mismo, la variable cambia, como lo explicaba acá. El segundo error es que hay una progresión sin criterios de salida. Entonces los alumnos siguen los módulos, pero no saben si van bien hasta el final. Entonces el programa dice, completa los módulos en orden, pero no hay un umbral por etapa, no hay unas etapas específicas que los clientes tengan que seguir para ver avance en el programa. Y de hecho, a nivel interno, a nivel ya de gestión de clientes, es muy importante que tú tengas visibilidad de cuáles son las etapas en las cuales están los estudiantes para ver cuáles son los que necesitan más soporte o menos soporte, porque el objetivo es que tú dividas tu programa por etapas porque tú sabes que si las personas cumplen etapa uno 2 3 4 o A, B, C, como quieras verlo, van a conseguir el resultado. Recuerda, el objetivo es que conviertas contenido en resultados, no que eduques a las personas para simplemente que tengan más contenido, pero sin que tomen alguna acción particular. ¿Ok? Entonces, escena típica. El programa dice, completa los módulos en orden, no hay umbrales por etapa, el alumno avanza a ciegas, llega a la mitad, no sabe si está listo para la siguiente etapa, la motivación cae y el programa se siente como un túnel sin señales. Porque es que sin criterios de salida medibles no hay una sensación de avance. Y si no hay sensación de avance, de hecho, otro aspecto para la procrastinación, de la procrastinación, es la ambigüedad sobre la medida de progreso. Si la persona no tiene una medida de progreso, es más probable que procrastine, de acuerdo con la evidencia científica. Puedes buscar Wieland con W. Él habla mucho sobre eso. Bien. La implementación acá depende de tu contexto, obviamente, tu ciclo, tu tipo de examen o entrega, pero es importante que tengas etapas por números, ¿sí? Por ejemplo, que la etapa uno sea hasta que haya cierto umbral, hasta que se alcance con cierto umbral, cierto umbral. Bien, etapa 2 que tenga cierto umbral, etapa 3 etapa 4 de la misma manera. Y obviamente, pues entre más vas avanzando en el programa, tú vas a notar o debería las personas notar un nivel de dificultad un poco más alto, porque además de eso, de acuerdo con la evidencia científica, cuando una persona está más motivada para actuar, suele ser cuando el nivel de dificultad está en un punto óptimo. No es muy retador, pero tampoco es muy fácil. Y por eso hay que aplicarlo también. Esto proviene de un libro que se llama The Neuropsychology of Anxiety, que también lo puedes buscar si quieres profundizar sobre esto. Bien. Pero en programas de certificación o ventas, los equivalentes serían volumen de llamadas, tasa de cierre, calidad de pipeline, pero necesitas criterios de salida, no sensación de avance. ¿Sí? Que hayan criterios objetivos para que cuando una persona se siente estancada, tú puedas mostrarle, mira, tú vas así. Y cuando una persona esté, digamos, objetivamente estancada, una opción es se siente estancada y le muestras lo objetivo y le dices, no, mira, no estás estancada, ¿tú qué crees? Pero cuando una persona está objetivamente estancada, tú puedas tomar acción e intervenir. Bien, sin sensación de avance, la motivación se cae y esto aplicado mal empeora el problema.
poner etapas vagas genera más frustración que no poner ninguna. Entonces esto hay que saberlo hacer y ahí es donde yo entro a diseñar el backend de todo el proceso. Porque una persona que no tiene buenos resultados con esto, con una formación de e-learning, no te va a recomendar. Y esto, dependiendo de tu industria, puede ser un tema de word of mouth muy grande, una fuente de adquisición de clientes muy grande, o por el contrario, puede ser simplemente una cuestión de que una persona compra pero nunca lo hizo. Bien. El tercer error sería que no haya método de práctica ni medición. Entonces acá el síntoma es el alumno estudia o practica, pero no hay registro ni clasificación de errores. ¿Sí? Entonces ve los videos, lee el material, hace ejercicios o preguntas, lo que sea que le pongas de vez en cuando, pero no lleva un dashboard que le permite identificar la forma en la cual progresa. O sea, si tú estás entrenándolo en una habilidad específica, necesitas darle un dashboard que le permita ver si está cometiendo los mismos errores o no. Y no está clasificando errores. Acá, por ejemplo, yo tenía para mi programa de médicos que querían pasar su examen de residencia errores evitables, errores de análisis y errores de conocimiento, pero eso puede variar dependiendo de tu industria, ¿sí? Si tú estás enseñando algo técnico, por ejemplo, los errores podrían ser errores técnicos, errores de atención o errores de ejecución, por ejemplo. No hay una regla de volumen. Si tú no le pides a tus clientes inputs, algo que tienen que hacer sí o sí, acciones, no van a tener resultados porque no le pediste que tomaras acciones. Esa es la diferencia entre un programa universitario que se pone a enseñarte 3.800 conceptos versus un programa de e-learning serio que lo que busca es que las personas tengan resultados. ¿Cómo esperas que tengan resultados si no les pides inputs? ¿Sí? Y acá, pues además de eso, la persona no se sabe dónde se atora y repite los mismos fallos. Si acá no hay medición, no hay un feedback loop, no hay un mecanismo que permita identificar, ok, esta persona está quedándose estancada por esta razón y la intervención es esta. Necesitamos tener medición para identificar eso. Bien, porque el resultado predecible es el volumen de práctica, depende del volumen de la práctica, qué tanto practica, qué tanto registra, qué tanto clasifica sus errores y una revisión semanal. De hecho, en mi programa de e-learning lo que nosotros hacíamos era tener un formulario que se enviaba cada semana que actualizaba los datos de los estudiantes. Bien, acá entonces como reglas, definir un volumen mínimo por día o semana de de el input que tú digas, ok, esto es importante que la persona haga. ¿Listo? Tener un dashboard con aciertos o errores y tipos de error. Bien. Acá hablamos de los tipos de errores dependiendo de tu programa. Obviamente, si yo trabajara contigo, te diría, mira, el programa tiene que estar diseñado de la manera A, B, C. Obviamente depende mucho de tu tipo de conocimiento y de lo que estés queriendo comunicar. Bien, hay que hacer una revisión semanal de tendencias y de hecho hay que tener o una persona o sistemas creados para que eso se dé. ¿Listo? Y luego entonces te enfocas en solucionar un error a la vez en los estudiantes, les pides que solucionen un error a la vez, le das una secuencia de actividades para que eviten la procrastinación y el objetivo, acá hay un secreto y es ponles a solucionar el error que más resultados les va a dar más rápido para que su motivación se incremente. ¿Listo? Luego, entonces, hay que tener en cuenta esto, que es sin contexto específico, la mayoría se equivoca. Más contenido corrige. No. O sea, si tú crees que tu problema es que no hay suficiente contenido, estás cometiendo un error.
hay que corregir la medición y la reflexión sobre los fallos, que los mismos estudiantes reflexionen sobre sus fallos. ¿Listo? El cuarto error es accountability confundido con notificaciones. ¿Sí? Se envían recordatorios por correo o mensajes motivacionales, pero nadie revisa el progreso con criterios. Entonces, el equipo envía, no olvides tu sesión de hoy, no hay canales concretos en los cuales las personas puedan interactuar, no hay sesiones uno a uno en momentos clave con checklist, nadie dice que pasas a la siguiente etapa o aquí te atoras y esto es lo que falta. Entonces acá el alumno se siente solo y abandona cuando la motivación se gasta. Acá el accountability, o sea, el punto en el cual hay interacción humana para que la persona avance, no es un recordatorio. Tiene que ser otro humano que revise el progreso. Obviamente, automatiza lo que puedas automatizar. La regla acá es siempre al punto de crear procesos. Evalúa si el proceso es necesario. Si no es necesario, lo eliminas. Luego, si sí es necesario, buscas automatizarlo. Y si no se puede automatizar, lo delegas. Esto no se puede automatizar porque la interacción humana se requiere, sobre todo cuando estás vendiendo un proceso de transformación. Bien, obviamente una cosa es aplicar la teoría y otra cosa es ver en la práctica dónde se rompe esto en tu operación, cuántos alumnos puedes sostener por uno a uno, cada cuántas semanas y qué preguntas hacer en esa llamada específica de accountability, ¿no? De chequeo con el cliente. Porque sin eso la comunidad es ruido y el programa sigue siendo un repositorio con animación. Bien, simplemente como un grupo de apoyo, pero que realmente no busca resultados. Acá en el día a día no hay claridad, este sería el quinto error. Entonces, el alumno no sabe qué hacer hoy, no tiene un método, no tiene una secuencia y no tiene una medición, ¿sí? Entonces, le dicen, estudia o avanza en el proyecto, pero no hay una regla de qué hacer primero, segundo y tercero. Les hablaba ahorita de la secuencia de actividades. No hay un ritual de inicio. Si no hay un ritual de inicio, la persona, cuando no tenga ganas de hacer las cosas, no va a hacerlas. Y tú no solamente estás encargado de dar el conocimiento, sino de facilitar la acción. Bien, esto hace que la procrastinación suba y el alumno culpa su disciplina. Y cuando el alumno culpa su disciplina, ya no hay vuelta atrás porque entonces ya no va a haber quien quiera volver a tus módulos. Y acá hay un error, o puede haber un error, y es que el programa no definió el siguiente paso atómico. ¿A qué me refiero con paso atómico? El paso más pequeño que puede tomar. Porque todo lo que tú le pidas a tus clientes hacer en un programa de e-learning está compuesto, por más complejo que sea, por micropasos. Si tú haces que la percepción de tus clientes sea esto es muy largo y muy difícil, ahí es donde estás cometiendo errores. Hay que tener micropasos y mostrárselos dentro de los pasos grandes. ¿Sí? Sin método, secuencia y medición claros, la ambigüedad alimenta la inacción. El programa que escala reduce la fricción de empezar hoy a una acción de un solo clic o un solo bloque de tiempo. ¿Sí? Acá hay que definir en el programa o en un documento que el alumno copie qué hacer cada día, volumen mínimo, orden de tareas, dónde registrar. Hay que tener canales dentro de tu comunidad para, por ejemplo, iniciar las actividades. Una actividad muy interesante es, yo tenía una automatización que lo que hacía era que las personas escribían la palabra iniciando en un canal de Slack y les enviaban directamente los siguientes pasos de forma automática para que las personas pudieran arrancar. Y entonces esas personas que ponían ese mensaje también le mostraban a otras, hay otras personas tomando acción. Entonces, por conformidad social, ¿qué pasa? Las otras personas también querían tomar acción. Bien. O madrugadores. Uno de los puntos que notaba era que para mis clientes, para los médicos preparándose para la residencia, eran personas que trabajaban y por lo general las formaciones, sobre todo si son profesionales,
vas a tener personas que ya están trabajando. Yo les decía, oiga, si usted le dedica el tiempo iniciando a formarse acá, ya cuando llegue al trabajo va a estar tranquilo de que ya avanzó. Entonces un canal que nosotros teníamos de interacción en la comunidad era madrugadores y así también lográbamos que si una persona madrugaba, el resto mirara y dijera, ah, yo también puedo. Y eso es lo que hace que se ancle el ritual. Un timer de 2 minutos para la primera tarea del día, por ejemplo. Pero acá es donde sin contexto específico la mayoría se equivoca. Ellos creen que es responsabilidad del alumno organizarse y en un programa con arquitectura la estructura del día es parte del diseño. Bien, acá te voy a dejar un checklist de arquitectura que sería como una autoauditoría para revisar si tu programa tiene esto, porque recuerda al final que el costo de no hacer estas cosas es en realidad no tener gente que te refiera, ¿sí? Tener gente que compra, que no está contenta y no porque tu programa sea malo, sino porque no les incentivaste la acción, ¿sí? Entonces es una persona que no refiere, es una persona que de pronto se va a quejar, ¿bien? Y eso no es sostenible a largo plazo. Bueno, antes de seguir, revisa tu programa con esto. Si fallas en dos o más, el problema no es el alumno ni el contenido, sino la estructura. Onboarding, verificas ingreso, les das un video con reglas, una llamada de alineación y una primera acción visible. Si la respuesta a una de estas es no, pues el onboarding está mal. ¿Sí? Luego, divides tu programa por etapas. Tienes criterios numéricos de salida por etapa. Si la respuesta es no, entonces acá hay un error. Método y medición. Hay un volumen mínimo de acción para los clientes, dashboard o registro, clasificación de errores y revisión semanal. Si la respuesta es no, entonces acá tienes otro error. En accountability tienes canales concretos de la comunidad y al menos un uno a uno con criterios antes de pasar de etapa. Si la respuesta es no, acá falta accountability. Y claridad del día. El alumno sabe qué hacer hoy en términos de método, secuencia donde registrar. Hay un ritual de inicio, hay un canal, por ejemplo, de Deep Work para identificar que las personas están tomando acción. Entonces ya sabes, si no cumples más de dos o si fallas en más de dos, el problema no es el alumno ni el contenido, sino la estructura. Bien, obviamente, los programas que llevan a un hito, examen, entrega, entrevista, no terminan en el último módulo, sino que terminan en la preparación psicológica y logística de ese hito. Si tu programa tiene una meta externa, como presentar un examen, una certificación, entregar un proyecto, pasar una entrevista, hay que incluir criterios de que esa persona está lista para dar ese paso, bien, como un puntaje sostenido o un checklist de entrega, una guía breve de días previos, ¿sí? Esto es logístico. O sea, esto no solamente es contenido, sino logística. Tú tienes que gestionar la parte logística de los clientes también, porque el estado emocional afecta la conducta que tus clientes tomen. ¿Ok? Y tres, se aplica una preparación para la fase siguiente. Obviamente en tu industria puede verse diferente, pero el patrón es el patrón es el mismo. El alumno no solo aprende, sino que llega al día específico con claridad y sin sorpresas evitables. Pero si se aplica mal, si no lo haces bien, esto empeora el problema. Deja al alumno sin ensayo de condiciones reales ni una guía de cierre que al final termina aumentando la ansiedad y el abandono justo en la última parte donde más importa. ¿Listo? En términos de ejemplos por generalización, digamos, por industria, generalizando, pues acá tendríamos entonces onboarding, etapas, ¿cierto? Un dashboard, una revisión semanal y una preparación de cierre. Sí, acá puedes ver si tu caso aplica, pero fíjate que estos principios siguen aplicando. Pero esto funciona porque hay un onboarding secuencial que reduce el abandono temprano,
porque el que pasa el embudo ya tomó una decisión visible. Y no me refiero al embudo de ventas acá, sino que me refiero al embudo de clientes de cada etapa, porque tú tienes muchos clientes, o más bien el 100% de clientes que compran. De ese 100%, un porcentaje va a avanzar a la primera etapa, otro porcentaje más pequeño va a avanzar a la segunda, pero el objetivo es optimizar para que la mayoría de gente pase y que el embudo no sea tan triangular, sino que sea más bien cuadrado de lo más cercano a cuadrado. Es decir, que la gran mayoría de clientes que entran, la gran mayoría consiga resultados. Bien. Etapas con números que dan señal de avance, un método específico que tienen que seguir con un dashboard que conviertan el estudio de la información que tú enseñas en un sistema para que no dependa de la motivación del día, un accountability humano que detecte desviaciones antes de que el alumno abandone en silencio, una claridad del día que reduzca la procrastinación y una preparación de cierre que evite que el alumno llegue al hito sin haber ensayado las condiciones reales ni la mentalidad correcta. ¿Bien? Este sistema obviamente no te dice qué contenido grabar ni qué precio poner, no te da los umbrales exactos para tu industria porque depende de lo que sea que tú quieras preparar para las personas. No te dice cuántas semanas hacer uno a uno, ni cuántos alumnos puede sostener una persona. No te dice los canales exactos de Slack o de la plataforma de comunicación que quieras, ni la frecuencia de reportes semanales. Eso solamente se resuelve con el contexto de tu operación, con tu margen, con tu equipo, con tu oferta. Y una auditoría de la estructura te da la columna vertebral, pero la calibración fina la haces tú con datos de tu cohorte. ¿Sí? Un programa que escala no se trata de más contenido, se trata de un onboarding que compromete etapas con números de salida, método y medición, accountability humano, claridad del día y preparación de cierre. Y si falta un elemento, la retención depende de la voluntad del alumno. Pero si estás listo para dejar de lanzar módulos y empezar a operar un programa con arquitectura clara, vas a dormir mejor, tu cohorte va a completar, vas a dejar de vivir en por qué no avanzan. Pero si tienes un programa o un curso que ya tiene contenido, pero no tiene esta columna vertebral y quieres una auditoría de la estructura sin venderte nada, puedes escribirme a mi Instagram a @juanotalo o puedes acá abajo agendar una reunión para explorar tu situación particular. Yo trabajo pues con muy pocos programas al año, pero el fit tiene que ser correcto acá. La persona equivocada, la persona que diga, esto no es para mí, yo no quiero este nivel de detalle para mi curso, quiero hacer más bien algo mediocre, es mejor que se autoexcluya, ¿sí? Si lo que buscas es solo más ideas de contenido, motivación, esto no es para ti. Esto es para quien está listo para operar un programa de e-learning serio con arquitectura y no un repositorio. Así que si ese eres tú, puedes acá abajo agendar una reunión.